Cinemática unidimensional. Vamos a describir el movimiento de una partícula sobre una línea recta. Esta puede avanzar o retroceder. Por comodidad se va a asumir que el movimiento se va a presentar en dirección del eje X, o sea que la partícula se va a mover de manera horizontal. Usualmente se toma un sistema de coordenadas para referirnos a dicho movimiento, que es el que se indica aquí en el gráfico. Y la idea es tener un cronómetro y una regla para medir las posiciones de la partícula y sus respectivos tiempos, y referirlos al sistema de coordenadas mencionado. Con los datos que hemos logrado tomar, el primer gráfico que se elabora es posición versus tiempo, como vemos acá. Y este sería el posible gráfico. Veamos los conceptos fundamentales. El primero es el desplazamiento. Simplemente se expresa como delta de x y todos los deltas es un término final menos un término inicial. Como acá estamos hablando de delta de x, se refiere a posición. Quiere decir que es posición final menos posición inicial. Esta es una cantidad de carácter vectorial y su resultado depende del sistema de coordenadas. Sus unidades en el sistema internacional son metros y la abreviatura es una m. Si el resultado tiene signo positivo, nos indica que la partícula se mueve hacia la derecha, pero si tiene signo negativo, implica que la misma se mueve hacia la izquierda. Ahora veamos la longitud recorrida. Se simboliza con una L y corresponde a la distancia que la partícula recorre en un determinado intervalo de tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son metros, es decir, coinciden con las del desplazamiento. Nota, en este canal podemos consultar la diferencia entre estos dos conceptos, desplazamiento y longitud recorrida. Entonces simplemente es mirar y ya. Ahora viene la componente horizontal de la velocidad media en dirección horizontal. Aquí queda un poco redundante la palabra, pero vale la pena hacer la aclaración. Tomamos el mismo gráfico de posición-tiempo, la posición 1 para el tiempo 1 de la partícula, posición 2 para el tiempo 2. La velocidad media se define como ¿qué? Velocidad media horizontal, como el cambio de posición o mejor el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Como nos podemos dar cuenta en este gráfico, si unimos la posición inicial con la posición final con esta recta y completamos el triángulo rectángulo que aparece allí, esta tangente del ángulo θ simplemente va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que notamos corresponde al desplazamiento, dividido el cateto adyacente, que corresponde al intervalo de tiempo. Entonces nos damos cuenta fácilmente que la velocidad media, además de ser delta de x sobre delta de t, es la tangente del ángulo θ que estamos mostrando acá en este gráfico. Notemos que si acá a este x2 le restamos x1, por eso aquí aparece el delta de x que estamos mencionando acá en el concepto. Las unidades de la velocidad media en el sistema internacional son metros sobre segundo. Ahora la rapidez media, ¿qué es? Se define como la longitud recorrida por la partícula dividida entre el intervalo de tiempo en recorrer esa longitud. Simplemente va a ser igual a v sub r y se expresa igual a la longitud sobre el intervalo de tiempo. Y sus unidades en el sistema internacional son metros sobre segundo. Nota, en este canal podemos consultar la diferencia entre estos dos conceptos, velocidad media y rapidez media. Entonces, no es sino mirar ese video también. Ahora estudiamos la componente horizontal de velocidad instantánea. ¿Qué es? Nos permite determinar la velocidad de la partícula en un tiempo determinado. Por ejemplo, ¿qué velocidad tiene la partícula cuando está pasando por x1 para ese tiempo 1? ¿O qué velocidad tiene la partícula cuando pasa justo por x2 en un tiempo 2? O sea, ya no es un intervalo de tiempo, sino es un tiempo fijo. Como dice aquí, en un tiempo determinado o mejor en un instante. Con el fin de entender este concepto, continuemos analizando el gráfico de posición como función de tiempo. Sabemos que la velocidad media depende de un intervalo de tiempo, el concepto que acabamos de estudiar.
Notamos en el gráfico que este intervalo puede delimitar el segmento PQ. Entonces acá está el segmento de PAQ y que este segmento es una secante a la curva que nos muestra los desplazamientos de las posiciones, mejor, de la partícula. Ahora vamos a intentar acercar el punto Q al punto P, pero sobre el camino, sobre el recorrido que está haciendo la partícula. Esto implica que vamos reduciendo el intervalo de tiempo delta de t. Podemos tomar primero Q'P. Entonces, si aquí tenemos inicialmente Qp, este es la secante. Pero si nos vamos acercando Q'P, ¿qué nos va a implicar? Que el intervalo de tiempo disminuye un poquito. Si luego tomamos Q2'P, el intervalo es cada vez más pequeñito. Y esta secante va incrementando el ángulo, se va acercando cada vez más como a la curva. Cuando tomamos el último intervalo que se ha indicado acá, Q3', notamos que el intervalo de tiempo es muy, muy pequeñito. Entonces, ¿qué pasa si acercamos mucho? O sea, que estemos casi que Q toque a P, pero no lo puede tocar porque no podemos dividir entre 0. Entonces, ¿qué vamos a notar? Que cuando estamos muy cercanos, esta secante se va a convertir en una tangente a la curva en el punto considerado, que es lo que decimos acá. Luego seguimos disminuyendo el intervalo de tiempo correspondiente al segmento Q2'P y así sucesivamente. La idea es que este intervalo de tiempo tienda a 0, pero no debe ser 0. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Entonces no puede ser 0, ¿por qué? Porque eso es lo que dice el 11º mandamiento, no podemos dividir entre 0, pero sí lo podemos acercar mucho, que estén casi que pegaditos. A partir del concepto de velocidad media que acabamos de estudiar, expresaríamos la velocidad instantánea como ¿qué? Velocidad instantánea en X como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de delta de X sobre delta de T. Y como esta secante se nos convirtió en una tangente, justamente este es el concepto de la derivada de la posición como función del tiempo. Entonces aquí aparece un concepto que es muy bonito y es que la velocidad instantánea es igual a derivar la función x que tenemos en función de tiempo. Notamos en nuestra imagen que cuando Q es muy cercano a P, el segmento Q, bueno, todos los segmentos que hemos acercado a P, se convierte en tangente a la curva en el punto de interés. Y en ese momento, como ya dijimos, estamos tomando la derivada de la función. Las unidades de la velocidad instantánea son metros sobre segundo. Ahora miremos los conceptos de aceleración media e instantánea. Para estudiar la aceleración media, lo aprendemos a partir de un gráfico de velocidad instantánea versus tiempo. Y se define simplemente este concepto como aceleración media en X igual a ¿qué? A la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, que es lo que tenemos acá. Pero esta resta de velocidades simplemente es un delta de v en X y esta resta de tiempos es el delta de t. En consecuencia, la aceleración media horizontal va a ser igual a delta de v en X sobre delta de t. Y de manera similar a como estudiamos la velocidad media, aquí nos damos cuenta que si esta es la recta que une la velocidad inicial con la velocidad final, al completar el triángulo, este concepto de aceleración media nos va a coincidir con la tangente del ángulo θ. ¿Por qué? Porque la tangente es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es delta de v en X, sobre el cateto adyacente, que es delta de t. Las unidades de la aceleración media, ¿cuáles van a ser? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tengo metros sobre segundo en el numerador y en el denominador tengo segundos. Entonces se me forma un quebrado como de 4 pisos y ahí nos damos cuenta simplemente que esto es metros sobre segundo cuadrado. Algo súper importante, no olvidemos que en este concepto se ha diseñado teniendo en cuenta la velocidad instantánea. Aquí para la aceleración juega la velocidad instantánea. Oiga, de pronto regáleme un like si el video le parece interesante. Ahora veamos la componente horizontal de la velocidad instantánea. Entonces volvemos otra vez con el mismo gráfico que estábamos trabajando
Y es el proceso muy parecido para definir la velocidad instantánea, pero ahora es con aceleración instantánea. Entonces decimos aquí con relación al gráfico de componente horizontal de velocidad instantánea como función del tiempo. Tomamos intervalos de tiempo cada vez más pequeños en el concepto de aceleración media, con lo que nos damos cuenta que si el intervalo de tiempo tiende a cero, el segmento se vuelve tangente a la curva en el punto de interés. Entonces acá tendríamos PQ, esta sería el ángulo, pero si tomamos un Q más chiquitín, como antes, el intervalo de tiempo se nos hace más pequeñito y nos acercamos a la tangente. Y si lo seguimos corriendo cada vez más, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el momento en que cuando Q esté muy cerquitica a P, esta recta se va a convertir en una tangente a la curva en el punto considerado. Entonces la aceleración instantánea en X va a ser el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de ¿quién? De delta de B en X sobre delta de T. Y este es el concepto de derivada. Entonces nos va a quedar que la aceleración instantánea simplemente va a ser la derivada de la velocidad instantánea como función del tiempo, que es lo que tenemos acá. Para determinar la aceleración instantánea a partir de un gráfico de velocidad versus tiempo, hallamos el valor de la tangente a la curva en el punto considerado. Las unidades en el sistema internacional son metros sobre segundo cuadrado. Esta secuencia conceptual nos muestra que en este proceso de velocidad media instantánea hasta llegar a la aceleración media e instantánea, estamos aplicando conceptos de derivar una función. Amigos, si este video ha resultado de su interés o si le sirve para algo en sus estudios, le invito a suscribirse al canal. Por favor, regáleme un like. En la lista de reproducción encontramos información interesante. Muchas gracias.